De Radio Panamá, el economista Luis Morán. Vamos a conversar de diferentes temas económicos, de salud y también del tema agua. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a los amigos oyentes. Gracias por acompañarnos. Mucho se habla del aumento de la gasolina. Yo lo digo siempre, el aumento de la gasolina ha hecho que aumente el costo de vida. Sube el transporte, sube el costo de los alimentos, sube el costo para trasladarse de la población. Si uno gastaba antes $30 en el tanque de gasolina, ahora está gastando 50. Puse mi ejemplo. Y evidentemente, este golpe de bolsillo, porque aumentan los costos, pero no aumentan los salarios, nos está perjudicando a todos. ¿Cómo analizamos lo que está ocurriendo en Panamá por los efectos de lo que pasa en el mundo? Totalmente, Leo. A mí me toca mucho hacer esta docencia, no solamente a nivel universitario, sino académico con las empresas y los consumidores. Y mucha gente me dice, Luis, cada vez rinde menos los salarios. Y es una realidad en Panamá. Tenemos una inflación importada y gran parte de este precio de combustible viene de los aumentos del precio del petróleo, de la cual no podemos escapar. Y no solamente en el precio del combustible, sino también que vemos un incremento importante en el precio de los alimentos y necesidades básicas como educación, salud, vivienda, entre otros. Esto ha reducido el poder adquisitivo de los panameños. Se dice, y hay una cifra muy actual que dice que el costo de vida anda alrededor de los $1,200. Y el promedio de los panameños tienen un salario, en promedio, alrededor de $750 a $800. Es decir, y como vemos la realidad cruda, que quizá un salario no basta para cubrir el costo de vida básico del día a día. Entonces es muy importante, y destaco de tu pregunta, el tema de poder elevar la productividad para mejorar los salarios. Porque con el tiempo siempre vamos a luchar con ese costo de vida, van a ir incrementándose o van subiendo los precios, debemos crear alternativas, pero también mejorar el salario de los panameños y gran parte de este componente va vía el mercado laboral. El empleo es sumamente importante y más cuando es un empleo formal, fijo, con buenos salarios. En este momento, lo escuchaba atentamente, ¿no? El salario promedio está en $800. Anda alrededor de $800. Y el costo de vida está en $1,200. Evidentemente, esa familia o ese grupo familiar que está debajo de los 1.200, que es gran parte de la población, tiene que remar para poder llegar a fin de mes. Uh-huh. Y en medio de todo esto, en donde ha aumentado los costos, porque subió la gasolina, como lo decía hace instantes, hay una realidad. Lo voy a poner de otro lado. Muchas veces cuando las empresas salen a buscar una población que esté preparada para asumir los cargos, no lo encuentran o les cuesta mucho más encontrarlos. Entonces, por lo que veo, estamos en una crisis de generación de empleo, pero también en una crisis de generación del recurso humano que tanto las corporaciones nacionales como internacionales necesitan de nuestro país. Es fundamental. Para que exista empleo tiene que haber esa inversión, no solamente pública, sino privada y extranjera. Permíteme, Leora, con tu pregunta, poder también traer a colación el tema de la sustancia económica, porque va de la mano con esa creación de empleo. Porque esta ley de sustancia económica de inversión extranjera busca que las sociedades creen esas capacidades o esos puestos de trabajo, que contraten la secretaria, el servicio contable, financiero, mercadeo, etcétera, pero que generen esas capacidades. Y esas plazas de trabajo son las que necesitamos que cubran el capital humano local. Es muy importante formar, preparar, y ese no es un rol no solamente educativo de las escuelas, de los colegios, sino también de las universidades para poder hacer ese pareo con las empresas o el mercado laboral para que los jóvenes o los profesionales logren insertarse en el mercado laboral. Tenemos un desempleo juvenil que supera el 19%. Tan solo en Panamá Oeste ese desempleo anda alrededor del 27%. Es decir, que tenemos muchos profesionales, jóvenes y talento panameño que no se están insertando en el mercado laboral, y eso va de la mano con lo que tú mencionabas. Yo creo que es clave, y ese es un componente o parte de la política pública de país, de poder incrementando las opciones laborales a través de mayor inversión, de puestos de trabajo, de preparación también del emprendimiento, pero también de que la formación tiene que ser de calidad. En Panamá tenemos un promedio de edad de 11 años de escolaridad, es decir, que hay quizá un nivel secundario terminado, antes de un nivel secundario, un quinto, un sexto año terminado. Pero cuando vas a buscar trabajo, lo primero que te dicen, ¿qué título universitario tienes? Entonces, esa unión o ese pareo entre educación y mercado laboral es fundamental, y no solamente de los últimos años, de ahora en adelante, y el gran reto económico y el gran desafío de Panamá es el trabajo. No hay mejor capacidad que el trabajo, porque si queremos reducir pobreza y queremos que la gente tenga calidad de vida, no es a través de subsidios, sino es a través del mercado laboral. ¿Dónde queda? Porque
digo, cuando lo vemos desde el punto economía como tal, y se habla de que el Producto Interno Bruto está creciendo, que estamos mejorando, pero el que está allí en este momento sin tener nada, está apuntando es que hay una mala distribución de la riqueza. ¿Esto sigue repuntando dentro de la sociedad? Sí, nos hemos enfocado mucho en el crecimiento económico. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto crecemos? Y es quizás un titular que aprovechan y utilizan los políticos. Uh-huh. Y cuando vemos, inclusive el crecimiento de Panamá es un crecimiento moderado, anda alrededor del 4%. Por supuesto que pudiéramos crecer más. Es importante crecer y producir más para mejorar salarios y generar empleos, por ejemplo. Panamá pudiera crecer mucho más. Hay oportunidades en todos los sectores. Hay un crecimiento que también no se está reflejando en todas las actividades y va de la mano con lo que tú me preguntabas de la desigualdad. El crecimiento va muy de la mano con logística principalmente y comercio exterior, canal, puertos, zona libre y quizás también turismo que tiene un gran aporte. Las otras actividades crecen, pero pudieran crecer de una mejor manera para poder generar y permear en la economía. Hablamos de construcción, el agro en el interior del país. Antes en la entrevista hablábamos, por ejemplo, del potencial que tienen las provincias productivas, como es el caso de Chiriquí y demás. Entonces esas actividades también hay que fomentarlas, hay que cuidarlas, hay que desarrollarlas. Por ejemplo, lo que produce el agro es muy importante que llegue en las escuelas, en los hospitales. ¿Para qué? Para reducir desigualdad. Panamá tiene una desigualdad significativa por ingresos y por oportunidades también. Vemos que las oportunidades o la pobreza se concentra en niños, que una persona, por ejemplo, tiene dificultades u obstáculos para movilizarse, para inscribir su empresa, para conseguir un país salvo por la carga burocrática, y de ahí se genera desigualdad. Sé que estos temas son como parte del día a día y decimos, oye, siempre hablamos de lo mismo, hay que ir corrigiéndolos porque necesitamos un país con mucha más competitividad. Los países compiten por competitividad. Siempre con Leo anteriormente hablamos del tema de competitividad y en la medida que los países son competitivos, se desarrollan y yo creo que todos acá y los que nos están oyendo queremos un país que mejore, que se potencie y que llegue a niveles de desarrollo para tener una mejor calidad de vida para nosotros y las generaciones que vienen. Tenemos muchos oyentes que son emprendedores. Frente a toda esta realidad, ¿cuáles serían recomendaciones o acciones que pudieran tomar los emprendedores en estos momentos? ¿Cómo está la economía y cómo está la situación? Los emprendedores son sumamente importantes, Judy. El emprendedor es esa persona que ve una necesidad, un problema y crea una alternativa para poder satisfacer al mercado. Lastimosamente, la denominación que le hemos dado a los emprendedores es, oye, métete o sigue esta actividad porque ahí a lo mejor a la gente le está yendo bien. Y ahí nos estamos equivocando. Y ahí es la diferencia entre el emprendedor por necesidad y el emprendedor por oportunidad. Veamos un sector quizá un poquito saturado. Pensemos en, por ejemplo, en restaurantes. Sí. Voy a tratar de emprender en restaurantes. Oye, ese mercado está saturado. Ojo, puedes crear una empresa fantasma, pero vamos a ver qué otra necesidad hay. Comida orgánica, por ejemplo. Entonces necesitamos dirigir a través de formación y políticas públicas a los emprendedores para que vayan a nuevos sectores, generen oportunidad, crezcan y generen empleo. El emprendedor es muy importante que conozca el mercado, que tenga un plan. Quizá uno a veces hace una hoja de ruta, pero nunca a veces se cumple, pero por lo menos tenga un plan. Estrategia. Exacto. Y para poder crecer, el emprendedor es muy importante que logremos conectarlo, que es lo que se conoce como encadenamiento productivo. Lo que yo produzco, lo que yo hago, lo que estoy haciendo, definitivamente tengo que conectarlo con alguien que me lo compre o esté en esa cadena, en esa gran cadena de valor. Y fíjate que en ese caso, y lo que uno puede percibir, Judy, Leonardo también, en cuanto al emprendimiento, no tiene como un acompañamiento. Se habla de que AMPYME, pero nunca, es más, haríamos una encuesta. ¿Usted tiene a alguien cercano? ¿Alguien tiene a alguien cercano que haya hecho el esfuerzo con AMPYME y que le haya ido bien? Como que no se ve dentro. ¿Le falta más a los gobiernos ayudar un poco a estas personas? Sí, totalmente. Yo creo mucho en el emprendedor. Los emprendedores son los que ayudan a los países a salir de la crisis y los que crean gran parte de trabajo. Y que en la pandemia estuvieron muy activos, ¿no? Y generaron empleo y estuvieron generando bienes y servicios. Es más, imagínate, el emprendedor representa una pequeña y mediana empresa y el 96% de nuestras empresas son pequeñas y medianas, es decir, que es el motor de la economía. Yo soy un poco crítico con las políticas de emprendimiento, que creo que debemos ayudar mucho más a los emprendedores. Ese acompañamiento es fundamental y principalmente, pongamos algo sencillo, cargas burocráticas. Para ayudar al emprendedor hay que reducirle las cargas. Tú para crear una empresa la puedes registrar rápido, sí, pero para pedir permisos,
cotización, Lo visto matas bueno. en el proceso. Lo matas en el proceso, es un caminar muy duro, a pesar que, bueno, y en el camino el emprendedor también genera o va de la mano con muchos niveles de frustración, porque sabemos que es un camino bastante difícil. No has ganado y ya estás gastando. Así es. Entonces tenemos que ayudarlo, Judy, para que en el camino tenga menores tasas impositivas, que los trámites sean más rápidos, sean tecnológicos, sean eficientes, y no solamente el país necesita emprendedores, necesitamos también esa cultura de intraemprendedores. Quiero volver al punto que sigue siendo sin poder ser entendido para gran parte de la población, ¿no? Usted lo decía recién, el gobierno nos habla de sustancia económica, el Ejecutivo habla de sustancia económica. Voy a hacer una similitud. Hablamos en el tema legal se habla de estas empresas que abrían empresas en Panamá con el fin de no pagar impuestos y poder evadir los impuestos de sus países de origen. Es como si, por ejemplo, si yo fuera a otro país a comprar una casa virtual, o sea, una casa pero no la llenara con nada, sino que tengo la propiedad nada más y la tengo porque eso me va a dar exención de impuestos directamente. Básicamente es para poder explicarlo lo más terrenalmente posible. Así es. Tú describiste algo muy importante. Esa empresa quedó en papel. Y quizá muchos países, muchas multinacionales o sociedades o grupos económicos buscan países donde yo puedo abrir la empresa y quizá aproveche las condiciones tributarias o de impuestos de ese país y hasta ahí queda. La sustancia económica, que no es un tema nuevo, viene del 90 y además hay básicamente como 70 países que han descubierto que hay que generar reglas claras, pero condiciones o marcos legales para que esa inversión se permee dentro de la economía. No es lo mismo una empresa que quedó en papel a una empresa con sustancia, es decir, que tiene una oficina, que contrató personal, que tiene una operación, que declara ingresos, que declara bienes y que deja algo en la economía. Para nosotros es muy importante a nivel del país y yo creo que Panamá que dé un paso en sustancia económica en el sentido de que queremos que las empresas vengan, pero que también generen condiciones, principalmente de empleo. Y mucho mejor si ese empleo obviamente tiene un dinamismo en las pequeñas y medianas empresas porque va a tener que contratar a un servicio importante. A mí me gusta mucho citar el caso de las empresas SEM, las empresas de sedes regionales generan aproximadamente 12,000 empleos directos. Estas empresas generan sustancia económica. Tú ves una empresa SEM y tú vas a la empresa y tú dices, bueno, yo voy a ir a esta representación porque sé que tiene ubicación física. Obviamente es un ganar-ganar, pero el gran beneficiado de todo esto es el país, porque Panamá no puede quedarse fuera de esta perspectiva. Obviamente, y reconocemos que hay sectores que pudieran mantenerse al margen porque quizás no es como que conlleva un mayor costo. En este caso, por ejemplo, el tema de servicios de marina mercante pudiera ser uno de los sectores que también hemos escuchado que pudiera verse perjudicados. Pero tenemos que lograr que en general las empresas y las inversiones dejen algo en el país y más ahora que sabemos que la situación no anda tan buena. Quiero pasar a seguir haciendo docencia y siguiendo el hilo. El tema de agua en Panamá, ¿no? Hablábamos más temprano del Canal de Panamá, hablábamos también del desarrollo de la economía. El país tiene que el país ya tomó una decisión en torno a apoyar y avanzar respecto al tema Río Indio. Y la tomó porque el canal ya está desarrollando los trabajos en conversaciones con las comunidades. Reubicación y demás. Negociaciones, porque cada persona que tiene su terreno se le va a dar lo mismo que tiene en el área de reubicada y donde ellos quieren reubicarse. El Ejecutivo ya dijo que iba a apoyar al Canal de Panamá al 100% en todo lo que necesitara, por el simple hecho de que necesitamos darle mayor fuentes de agua al Canal de Panamá y al consumo de agua potable en todo el país. Y en este momento estamos en medio de problemas de agua en el área de Los Santos, Herrera. En Panamá hay lugares céntricos con falta de agua. Y esto se debe directamente a la falta de planificación en su momento y a la falta de ejecución. El tema agua siempre lo vemos desde el aspecto social, sí, porque es una necesidad, es un derecho para las personas recibir el agua y más que nada aquel que la paga, aquel que paga por el servicio legalmente. Pero nunca nos sentamos a pensar qué pasaría si seguimos esperando tiempo para poder desarrollar los proyectos y que esas ejecuciones se retrasen y que evidentemente no se pueda llegar ni a darle agua al Canal de Panamá ni a tener agua para la población. Ya lo estamos viviendo porque en Panamá ya hay áreas de la ciudad y del país que no tienen agua porque las potabilizadoras, según señalan los expertos, no están listas. Pero a nivel de números,
A nivel económico, ¿cómo podemos analizar esto? No, muy buen tema y clave. Permíteme ir un pasito atrás, porque a veces, y te quiero comentar un poco como la impresión de este estudio que estoy participando sobre la importancia del agua. Muchas veces subestimamos la gran importancia que tiene el agua. Algunos países producen petróleo, otros países producen o se dedican a una actividad minera, entre otras cosas, agroindustria, industria, pero Panamá, dentro de sus motores económicos, está el agua, está la importancia del agua. Primero, para el Canal de Panamá. Pero lo subestimamos y una de las partes importantes de este estudio que estamos realizando, nos dimos cuenta, oye, nosotros para en el día a día, ¿sabes? Necesitamos el agua. Lo hablábamos al principio, el café en la mañana, esa escuela que está operando, ese hospital que hoy está atendiendo pacientes, necesitan de este recurso hídrico. Y no solamente el canal, lo que vemos, por ejemplo, que las fuentes hídricas actuales, la Ogatún, Alajuela, abastecen al canal. Sabemos la cantidad, por ejemplo, de millones de litros de agua que necesita un barco para poder generar, para poder operar, y eso se traduce en ingresos para el país. O sea, si no hay agua y no enfrentamos los desafíos del canal, obviamente el país, su principal activo logístico, no genera recursos. Y esa misma agua que utiliza el canal es la misma agua que nosotros utilizamos en el día a día. Nosotros, para poder estar aquí, tuvimos que ducharnos, preparar el café, preparar el desayuno, etcétera. Utilizamos la misma cantidad de agua. Es más, ahora cuando tú mencionabas los principales desafíos, nosotros tenemos las principales locaciones: Chorrera, Reiján, con una gran densidad poblacional, San Miguelito, Colón, que dependen también de esa misma agua del canal. Y gran parte de esa planificación conlleva buenos cuidados. Se dice que más del 50% del agua no llega porque hay una fuga en esa parte inicial de donde debería fluir, llegar y procesarse el agua. Entonces necesitamos crear mayor conciencia, no subestimar el tema, al contrario, preocuparnos por el manejo, por la prevención, por el tema educativo y por reconocer que ya las fuentes hídricas actuales están bastante limitadas. Y si limitamos el agua, limitamos el recurso del canal. Sé que hay pronto un nuevo administrador del canal, estamos en paso hacia eso y conlleva un gran desafío que vamos a hacer con los recursos limitados. Y tú mencionabas, creo que Río Indio se convierte en una alternativa, pero más allá de Río Indio es reconocer que escuelas, hospitales, hoteles, lo que nosotros queramos, hogares, familias, lo ponemos en números, casi 2 millones de personas utilizan la misma agua, el mismo recurso hídrico que el Canal de Panamá. Estamos hablando de 2 millones. Sí, porque estamos hablando de los distritos, las locaciones que se concentran en la ciudad, que son los mayormente poblados, que cuando vemos alrededor son los mismos que utilizan el agua potable del canal a través de las fuentes que se tienen actualmente. Y por eso Río Indio también toma más fuerza este proyecto, ¿no? Así es, y no solamente para abastecer el canal, sino también para dotar, y lo vemos en las noticias, a la mayoría de comunidades que hoy demandan el recurso hídrico. Y más allá, creo que también conlleva un desafío de poder planificar mejor los territorios, no solamente en proyectos residenciales, sino también no residenciales, porque hoteles, restaurantes, ordenado, sí. Totalmente, hoteles, restaurantes, y esto va a un gran desafío también de los gobiernos locales, de más allá de crear más distritos, más corregimientos. Planificación urbana. Necesitamos planificar mejor y cuidar ese recurso hídrico, porque esa persona que no toma agua correctamente, que no le llega el flujo de agua, porque mucha gente dice, bueno, me llega, por la presión, pero se descontinúa. Es intermitente. Es intermitente. Esa persona no produce igual. Y si queremos mejores salarios, necesitamos producir y que esa persona sea más productiva y que no tengan que lidiar tanto con el problema del agua. Te genera un clima negativo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver hacia futuro también, que estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones, pero ¿te imaginas que se empeorara la situación y qué prioriza, el canal o el humano? Sí, ese es un gran... ¿Pasar un barco o que tengamos agua? Ese es un gran desafío que no queremos vernos en el país, y ahora con todos los pronósticos en cuanto al tema de sequía o de agua o cantidad de agua o producto de lluvias, es un gran desafío que no podemos limitar. Yo creo que nosotros necesitamos los recursos del canal. Nosotros no tenemos tantas fuentes de ingresos del país. Hay que diversificarlas. Creo que también hay que ver el tema bastante optimista de que, bueno, esperemos que el canal siga premiando en la economía, pero para eso hay que tomar decisiones adecuadas. Y más allá de eso, creo que también el cuidado medioambiental que tenemos que hacer, la economía va muy de la mano con el medio ambiente.
cuidar nuestras cuencas, cuidar nuestros ríos, nuestras principales fuentes hídricas, porque del agua dependemos todos. Y así como el petróleo para algunos países es importante, para Panamá el agua es fundamental, bueno, sin dejar de mencionar lo importante que es para el sector agropecuario. Me quedo con esa definición, ¿no? Así como el petróleo es importante para varios países, para Panamá el agua es lo más importante, y es así. Dicen que las próximas guerras van a ser por agua. Así es. Yo creo que el gran desafío económico de los próximos años, y creo que, bueno, adelantando un poquito, las campañas que vienen, o el gran discurso, los planes de gobierno de Panamá, deben contener alternativas y políticas públicas a largo plazo sobre el tema del agua. Bueno, no lo hemos mencionado, pero por ejemplo la modernización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados tiene que ser un hecho. Necesitamos personal preparado en una institución tan clave. Privatización no, modernización. Modernización, privatización no. A veces creemos que privatizando corregimos problemas. Yo creo que hay muchas cosas antes para poder llevarlo, y la modernización tanto del IDAN como de otras instituciones es fundamental. A veces nos damos el paso porque queremos seguir haciendo lo mismo, pero ya sabemos que no tenemos los mismos resultados, y ya la economía panameña necesita también modernizarse. Luis, gracias por habernos ayudado a entender. Muchas gracias.